La Organización Mundial de la Salud estima que la depresión es la cuarta enfermedad que más afecta a la población. Y el problema es que como la frecuencia está aumentando cada vez más, esta posición puede escalar hasta la segunda posición. ¿Pero qué de los cristianos? ¿Será que la depresión también nos afecta a nosotros? ¿Habrá algún tratamiento? ¿Habrá alguna manera de obtener victoria? Quiero darte la bienvenida al programa Abiertamente. Te damos estrategias de vida y yo soy tu amiga Zulema de Peñalba. Soy psicóloga y pastora y hoy el tema será la depresión. Así es que no te muevas porque este es un tema que te va a ayudar a ti y que te va a ayudar a tus seres queridos. Así que en un breve comenzamos. Sí, la depresión es una pandemia del siglo XXI y dentro de las enfermedades mentales es considerada como el resfrío de este tipo de enfermedades, porque la frecuencia es tan alta, afecta a todos independientemente de tu edad. El 20% de la población podría padecer depresión. De las personas que tienen depresión, el 70% son mujeres y esto es una cifra alarmante y es importante entonces conocer. Pero, ¿por qué no comenzamos hablando cuál es la diferencia entre un decaimiento, entre un bajón de ánimo y una depresión? Porque no es cierto que has escuchado que gente dice, no, es que tengo depre o es que tal persona está con depre. Pero en realidad pudiera ser nada más un bajón, porque tenemos que recordar que la tristeza es una emoción que puede afectar a cualquier persona, así como la alegría, el enojo, la frustración, de igual manera es la tristeza. Pero si tú eres de esa persona que ha estado por largos periodos triste, sin ninguna causa obvia, pudiera ser depresión. O si has perdido interés por las actividades que antes te apasionaban, el trabajo, algún hobby, las relaciones o la vida en general, esto pudiera ser también depresión. Si te sientes cansado, agotado, miserable, sin esperanza, inútil, derrotado, entonces también pudiera ser que estés con depresión. O si sientes en el ámbito espiritual que ya no puedes orar, te sientes con carga, con culpa, que tu pecado es tan grande que Dios no puede perdonarlo, pudiera ser depresión. O tal vez si tú te sientes un fracasado como cristiano o en general. Así es que es importante estar evaluando todas estas características. Por ejemplo, una persona con depresión no puede parar de tener este tipo de pensamientos de miedo y pensamientos negativos constantemente que lo están bombardeando. O si constantemente te sientes irritado, irritada y has cambiado tus relaciones con los demás, siempre estás como atacando a las personas alrededor e inclusive culpándolos de tu infelicidad. Sabes también, si se te dificulta encontrar reposo o estar relajado o estar simplemente contento, es también otra característica. O si te estás aislando de las personas, no quieres estar en contacto con otras personas. Entonces, claro, se aísla porque no puede, es como que se cierra dentro de sí mismo. ¿Qué me dices si tú tienes esos pensamientos extremos? Porque con las personas depresivas, los pensamientos extremos están a la orden del día. O todo o nada. En su vida es siempre algo extremo. O si eres de un pensamiento rígido, eres una persona cerrada, obtusa, no es que se hacen las cosas como tú dices, no es que siempre se han hecho así, o lo hago así o no lo hago, yo siempre actúo así, eres una persona rígida, pudiera ser en depresión.
Hoy también si ha disminuido tu interés en el sexo y de tener intimidad a nivel general. En cuanto al sueño, las personas depresivas no pueden conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque constantemente están teniendo este bombardeo de pensamientos fuertes, pensamientos de ansiedad, pensamientos de preocupación, pensamientos derrotistas, pensamientos de dolor, y eso no le permite conciliar el sueño o la concentración. Ya has perdido la concentración en todo y esto está interfiriendo en tu trabajo, en todo a nivel general, aún tus actividades diarias, porque tus pensamientos, tu mente está tan abrumada que no te permite concentrarte. Sabes, también algo importante es la fatiga. La fatiga está presente, te sientes como que si la batería, sabes, está en la última rayita, ya estás a punto de morir porque es tanto el cansancio, te sientes extenuado y no necesariamente porque has hecho mucha actividad. Así es que también tienes pensamientos como, no, es que a todos les va bien, menos a mí. No, es que todo les va bien, solo yo soy la víctima o solo yo soy la persona viviendo en miseria o en desgracia. Entonces, en otras palabras, amigo, no estamos hablando de una tristeza que pudiera pasar porque algo no sucedió, porque viene una decepción. No, no, no. Esta es una tristeza patológica, es una tristeza que te arrastra, es una tristeza profunda, arrasadora, que te lleva como en caída libre y sientes que no puedes parar, es un precipicio. Entonces, obviamente, esta tristeza va a interferir con tu funcionalidad, con tu trabajo, con tus relaciones y con todo lo demás. Es una sensación muy profunda, muy triste. Ahora vayamos a otro punto también importante de la depresión y tiene que ver con el placer, con la satisfacción, con sentirte con ganas de vivir. Y por supuesto, esto desaparece cada vez más. Las ganas de vivir, el sabor de la vida, la satisfacción, el placer, es que ni siquiera quieres vivir, no hay motivo, no hay razón. Esto es importante y este desgano y esta anedonia es algo presente en una persona con depresión. Sabes también que hay algo paralelo, algo que está ahí siempre muy habitual en una persona deprimida y es la ansiedad. La ansiedad. Siempre hay mucho temor, mucho miedo, preguntas, esa desazón de sentirte como caminando en el aire, siempre sintiéndote que estás caminando sobre arena movediza. Entonces, la ansiedad. Y dependiendo si tu ansiedad es fuerte en tu cuadro clínico, definitivamente va a ser una depresión ansiosa, pero pudiera ser por otro lado también una depresión inhibida, donde tú te sientes sin energía, tus movimientos son lentos, casi no hay actividad, ¿verdad? Puedes pasar todo el día en la cama. Entonces, quiero aclarar esto. No todas las depresiones significa que la persona va a estar tirada en una cama o que no se quiere bañar. Inclusive hay gente que va a trabajar, que funciona, pero tiene otras carencias como desconcentración, falta de ganas, de energía, sintiéndose cansado. Mira, también es importante la alteración del pensamiento porque hay ciertos pensamientos que son muy recurrentes. Por ejemplo, no es que me va a dar alguna enfermedad, siempre te estás imaginando que tienes lo peor o siempre estás pensando en derrotas, no, es que voy a salir vencido o siempre vas a estar con sentimientos de culpa, pensamientos de culpabilidad, con obsesiones también. Entonces, prácticamente
El pensamiento de una persona depresiva sigue un curso lineal y monocorde. Entonces es algo que todo el tiempo es lineal, es quieto. Entonces también tienes culpa excesiva en ese tipo de pensamientos. No, es que fue mi culpa, es que seguramente, y como que te atormentaras a ti mismo. Entonces, y recuérdate también, están los pensamientos suicidas, pensando en morir, pensando en para qué naciste. Y bueno, ahora, ¿cómo entender la depresión? Porque para los cristianos es importante esto. Vayamos entonces a la primera carta de Tesalonicenses. Vamos a estar viendo capítulo 5, verso 23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, mira qué interesante, está hablando de todo tu ser. Y Pablo utiliza una palabra, dice todo vuestro ser, y como que lo aclara. Se refiere tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Bueno, hagamos un repaso de esto porque es importante entonces para entender la depresión. El espíritu es aquello donde el área con la cual tú te comunicas con Dios. Cuando tú entregas tu vida al Señor, es ahí donde mora Dios en tu espíritu. Pero el alma es un poquito más complejo. Lo vamos a dejar por último, porque el cuerpo es más fácil. El cuerpo es aquello que ves en una persona, su color de piel, su estatura, si es hombre, si es mujer. Entonces eso tiene que ver con el cuerpo. Pero el alma, como te decía, es complicado. En el alma están nuestros pensamientos, está todo aquello, nuestras emociones, ¿verdad? La ira, el enojo, la tristeza, están también todos nuestros procesos cognitivos, los pensamientos conscientes, los pensamientos inconscientes. Está allí también nuestra conciencia. En el alma está radicada la conciencia. Es interesante recordar que cuando una persona ha pasado por procesos, por largos periodos que la han afectado, que la han amargado, que la han lastimado, o el pecado mismo, su conciencia pudiera cauterizarse, y eso hace a la misma vez que es como que pierda la vida, que su alma se apaga. Es interesante verlo. Entonces, también en el alma está la voluntad, es decir, las elecciones. Entonces, como ves, es interesante ver porque están, mira, íntimamente relacionadas. Alma, cuerpo y espíritu están pero íntimamente entrelazadas. Lo que le sucede a un área le va a afectar a todas las demás. Si te afecta algo a nivel físico, obviamente te va a afectar tu alma, te va a afectar tu espíritu. O si algo te está afectando tu espíritu, te va a afectar tu alma y te va a afectar tu cuerpo. Y así es importante entonces que podemos ver, por eso es que tenemos que estar bien, no solamente en nuestros espíritus como cristianos, y descuidarnos del alma o descuidarnos del cuerpo, porque esto vamos a ver cómo repercute en todas las demás áreas. Entonces, en otras palabras, amigos y amigas, la depresión afecta toda nuestra habilidad para pensar, para sentir. Afecta también nuestra manera en cómo nos relacionamos con los demás. Afecta también la manera en cómo interpretamos los eventos, las circunstancias que nos están pasando. Es decir, tú y yo podemos estar pasando la misma prueba, pero obviamente va a depender si tú tienes depresión para interpretar lo que te está sucediendo, para ver cómo tú evalúas las circunstancias. Entonces es importante verlo. ¿Qué otra cosa es importante evaluar para entender la depresión? Recuérdate que vivimos en un mundo caído, un mundo corrupto. Jesús dijo, y lo dijo tan claramente, en este mundo van a tener aflicción. ¿Quiénes? Todos.
Pero confiar, yo he vencido al mundo. Pero nos está diciendo, hey, si algo puedo garantizarles que van a tener aflicción. Entonces, qué triste, porque un evento doloroso, un trauma en tu vida, un desastre, pudiera edificarte o pudiera destruirte. Va a depender de muchas cosas y por supuesto esto puede llevarte a la depresión, la manera en cómo tú manejes estas circunstancias de dolor en tu vida. Acuérdate algo que siempre decimos, que un corazón herido, un corazón partido sin Cristo es un corazón candidato a ser un corazón cautivo. Y eso es importante. Ya hemos hablado de la cautividad, cómo caemos en cautividad. Cuando estamos en situaciones de dolor, imagínate que tú fuiste abusado, fuiste abusada sexualmente cuando eras un niño o cuando eras adolescente. Entonces, de alguna manera no pudiste lidiar con este dolor, no llevaste tu corazón a Jesús. Entonces, por un lado, el enemigo te ofreció ciertos refugios alternos, no sé, y te fuiste refugiando en fortalezas que una vez tuvimos un programa, puedes buscarlo ahí en YouTube, se llama Las Fortalezas, parte 1 y parte 2, en donde explicamos mucho más lo que significa estas fortalezas. Entonces, ¿qué sucede? Un niño que ha sido abusado sexualmente no lo puede entender, entonces empieza a levantar ciertos argumentos, ciertos pensamientos, porque me pasó a mí, ¿qué me sucedió? Seguramente soy malo, seguramente lo provoqué, y empieza la confusión, pero la persona que me abusó se suponía que me tenía que cuidar, tenía que amarme. Y sabes, a la misma vez va levantando argumentos, ¿te recuerdas? Ladrillo, 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 a tal grado que cuando menos te lo imaginas o menos te lo esperas, has levantado un muro alrededor tuyo y estás encerrado en una fortaleza. La fortaleza que tú misma levantaste, tú mismo levantaste, porque no llevaste tu dolor a Jesús, no llevaste tu dolor a Jesús. Entonces, es como mecanismos de defensa. Entonces mucha gente se refugia en la ira, muchos se refugian en el enojo, en la falta de perdón, en la amargura, en el resentimiento, en las drogas, en la comida, en el orgullo, en los juegos, en el ocultismo, en la idolatría. ¿Te recuerdas que hablamos de eso? En la ansiedad, en la promiscuidad sexual, también obviamente en inseguridades, en tu autoestima afectado. Y por supuesto también te puedes refugiar en la depresión, porque es como que has encontrado que la depresión es el lugar donde tú te sientes familiar, te sientes cómodo, te sientes seguro. Entonces es como que tú mismo estás amamantando la depresión y ya por una serie de comportamientos has buscado. Cada vez que tú empiezas a sentirte así, ya tienes como tus rituales. Me voy a encerrar a mi cuarto, voy a escuchar este tipo de canciones, voy a escribir estos poemas de derrota, de tristeza, de dolor, me voy a poner mi pijama favorita, que por supuesto va a ser la más fea, me voy a meter, voy a cerrar las cortinas. Entonces, la depresión puede ser un lugar donde tú te refugies a causa de un corazón herido y dolorido. Entonces es importante ir viendo todo esto. Ahora, mira que este programa lo vamos a estar dividiendo en 2 partes. Así es que, pero yo quiero que no te pierdas esta primera parte ni la segunda, porque es importante llegar a ciertas conclusiones. Entonces, lo que estamos tratando en este momento es de enseñarte que tú puedas conocerte a ti mismo, porque mucha gente cae en depresión. Entonces, una de las razones es por ese corazón herido, ese corazón que se puede convertir en un corazón cautivo cuando tú no llevas esta situación al Señor. Imagínate que tú creciste en un hogar en donde había abandono emocional, no había conexión emocional, fuiste un niño descuidado, fuiste un niño desprotegido, tus papás pasaban trabajando,
o tal vez tus papás eran exigentes, o tus papás eran groseros, o estuvieron abusándote verbalmente o psicológicamente, o inclusive, como te decía anteriormente, sufriste un abuso sexual. Entonces, toda esta situación que has pasado no la puedes entender y por supuesto que puedes caer en depresión. Mira, es importante, hablando de las pérdidas, hablando de los dolores, es importante entonces que vayamos viendo esto. Por ejemplo, bueno, los expertos nos mencionan un ciclo de dolor, un ciclo de duelo, un ciclo de pérdida. Y ojo que no solamente me estoy refiriendo a una pérdida por un ser querido, por un fallecimiento. Allí va todo lo que tiene que ver con pérdida, desde un divorcio, una separación, que un familiar se vaya a otro país, pérdida de una mascota, pérdida de bienes materiales, pérdida de sueños, o pudiera ser pérdida de algo que ni siquiera has logrado cumplir. Entonces, ¿qué sucede? Que hay procesos. En primer lugar, está la negación, cuando tú no puedes aceptar la realidad y tú dices, esto no pasó, es que no me pudo haber pasado a mí, no, es que esto no puede estar sucediendo, seguramente no pasó, me lo imaginé. Entonces, esto hasta que tú te tienes que enfrentar con algo evidente que te está pasando, que te está sucediendo. Inclusive puedes estar en un proceso de divorcio y estar firmando los papeles, pero como se dice popularmente, todavía no te ha caído el 20, dicen, ¿no? O sea, no has entendido. En segundo lugar, es importante entonces que puedas ver que está el enojo, la ira, la frustración, la rabia, la amargura, y esto es hacia afuera, hacia afuera. Es ahí cuando culpas a alguien más, es que fue tu culpa, es que lo hiciste, es que si hubieras estado aquí, es que si no te hubieras portado de esta manera. Y también esos sentimientos externos pueden ser llevados hacia Dios, y es importante entonces que lo puedas ver. La culpa es que fue tu culpa el Señor, no, porque no estuviste ahí, Señor, porque no me ayudaste, porque lo permitiste. Entonces, eso es afuera. Y otro elemento importante en estos ciclos es la frustración, la ira, el enojo hacia adentro, la culpa. Sabes, aquí ya no es hacia afuera, aquí es interno, y entonces tú empiezas a decir, es que es mi culpa, es que no lo hice, es que fui torpe, es que no fui valiente. Y esto puede ser peligroso porque mucha gente se estanca allí en este proceso. Y por supuesto después, cuando tú ya experimentas el dolor, y el último paso es la resolución, cuando tú ya puedes, a pesar de lo que perdiste, a pesar del dolor, puedes vivir. Así es que mira qué importante entonces que hayamos comenzado en esta primera parte acerca de la depresión. Y yo quiero que en la segunda parte tú puedes estar muy pendiente de saber todo lo que necesitas entender, lo que necesitas abrazar para poder obtener la victoria. Así es que no te pierdas la segunda parte de la depresión. Gracias por esta sintonía. Recuérdate que todos nuestros videos están en YouTube y siempre nos puedes encontrar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Abiertamente TV. Así es que no te pierdas la segunda parte. Vamos a estar hablando de la depresión. Por favor, si puedes transmitir y compartir esta información a seres queridos, yo sé que esto puede ayudar a muchos. Así es que nos volvemos entonces en la segunda parte de la depresión. Bendiciones.